Gracias, señora presidenta. Hoy la intención es convertir en ley un proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y este proyecto se refiere a la definición de estrategias para fortalecer las trayectorias escolares. Sabemos que una trayectoria escolar es el recorrido que hace un alumno, niña, joven, adolescente y adulto en el sistema educativo en un tiempo previsible, en forma permanente, con calidad, de forma articulada. Pero obviamente todos sabemos que la pandemia nos cambió todo y por lo tanto lo que era previsible, lo que se podía hacer una lectura prospectiva se tornó en una ambigüedad y en una incertidumbre total. Es así que tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos se comenzaron a buscar soluciones para enfrentar algo que no conocíamos, que no entendíamos, que no alcanzábamos a comprender y mucho menos poder visualizar las terribles consecuencias que trajo. Tengo que destacar desde el aspecto valorativo que este proyecto obtuvo consenso. Eso es muy importante porque se presentaron ante la situación del cambio de modalidad de presencial a virtual y tantos otros, la necesidad de priorizar algunos contenidos por sobre otros. Entre tantos cambios que hubo, se presentaron entonces distintos proyectos de distintos legisladores y legisladoras de ámbitos políticos distintos también. Pero estos programas que se presentaban, si se dejaban así, de esa manera, no iba a tener el impacto necesario. Todos sabemos que podemos hablar en términos bélicos, hemos labrado o hemos enfrentado una lucha, una guerra contra el COVID en todos los ámbitos de la sociedad, desde lo más íntimo hasta los aspectos más duros de la vida pública. Y sabemos que la estrategia es la mejor forma de definir un camino para poder mitigar los aspectos negativos del COVID, de manera tal que a partir de ese consenso se definen estrategias que tienen por objetivo, como dije recién, fortalecer el sistema educativo. Y a mí me gusta siempre contextualizar las cosas y hablar del marco, del frame en el que se dan. Y la verdad que este consenso, como otros que se dieron al principio de la pandemia, a pesar de la incertidumbre, del miedo, porque esa es la palabra más expresa, ¿no es cierto?, de la situación que se vivía, la población tenía cierta tranquilidad cuando veía que sus dirigentes políticos se sentaban en una mesa y definían cosas por consenso. Si se me viene a la mente un filósofo de la escuela de Frankfurt, Habermas, que a diferencia de otros sociólogos o filósofos con una mirada más en los fines utilitarios, él dice que existen otras formas de acciones que son con arreglo a valores, no solamente con arreglo a fines. Y creo que esas acciones que llevamos a cabo todos, incluyendo a todos los políticos, más allá de las líneas partidarias, se ajustó en un principio arreglos a valores, y el valor más importante en ese momento de tanto temor y tanta incertidumbre era la vida, la salud. Bueno, eso obviamente con el tiempo fue cambiando, pero es bueno señalar ese momento histórico, de una historia muy reciente, pero que va a ser marcado en el futuro en la historia como un hito muy importante en la que los argentinos alguna vez por lo menos nos pusimos de acuerdo para algo. Ese es un aspecto que para mí es muy importante de este proyecto en lo que hace a lo valorativo. Tenemos también que es un proyecto que
establece una estrategia integral, hablábamos recién de estrategia como el camino a seguir para combatir y definir después las tácticas, integral en cuanto abarca todas las dimensiones del sistema educativo. Por otro lado, presenta un trabajo interministerial que es tan importante y que no siempre se traduce en la realidad. Acá está, se pide que se trabaje no solamente el Ministerio de Educación, sino acompañado con salud, acompañado por cultura. Otro de los aspectos que son sobresalientes en esta media sanción es que hay un espíritu participativo, no muy común tampoco a veces en la política, ¿no? Esto de llamar a la comunidad a que se sume con compromiso y con participación. De hecho, en algún tramo de la media sanción se le pide a toda la comunidad educativa, pero también a aquellos que trascienden la comunidad educativa, clubes, universidades, porque la verdad que todo aporte era importante y todo siempre era escaso ante esto que vivíamos. Digo vivíamos en pasado porque fue un momento, no es que haya desaparecido, pero la verdad que estamos en un declive que nos tranquiliza muchísimo ahora. Y creo que estas cuestiones que pasan, estos procesos y estas decisiones, es importante que se describan, que estén escritos, todo proceso importante que para enfrentar una crisis o de creatividad o de cambio social, es importante que sea objeto de lectura para que no se pierda en el tiempo y en este caso que tenga el estatus de una ley. Es sumamente importante. Acciones que define esta media sanción que el Ministerio de Educación, en forma articulada con el Consejo Federal de Educación, ya han venido desarrollando. Parecería entonces extemporáneo, ¿por qué aprobar esto? Porque ese camino y esa trayectoria y esa estrategia nos puede servir no solamente como un elemento del pasado, de la memoria, sino también nos puede servir como inspiración, como modelo para un futuro. Ojalá nunca tengamos que pasar por una situación como la que ya atravesamos nosotros y el mundo entero, pero nunca estamos exentos de catástrofes de cualquier tipo, sea de su naturaleza. En cuanto a los aspectos técnicos, y voy a tratar de ser muy breve, yo quisiera, señora presidenta, dar una lectura muy rápida, para que los señores y señoras senadoras tengan una idea más clara de lo que se refiere a este proyecto. Quienes hemos estado en presencia en las reuniones del Consejo Federal de Educación, la vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la senadora Olaya, a quien les habla, hemos podido ver cómo con la seriedad, con la decisión, con la firmeza que se ha venido trabajando, y cómo se pusieron en marcha todos los dispositivos. Un ejemplo paradigmático de esto es cómo se definieron, porque no hay intenciones de negar que todo esto ha afectado en forma negativa, desde ya que el rendimiento escolar, que la deserción ha sido mayor, amén de que se hayan tomado las 1001 medidas, no hay intenciones del Ministerio ni de nadie de tapar esto, sino de conocerlo a fondo. Un ejemplo de ello es el nuevo Plan Nacional de Evaluación 21-22, diseñado a partir de las dificultades y desafíos que nos presentó la pandemia y donde se abordan dimensiones como la enseñanza, el aprendizaje, los cambios en la organización escolar que también se sufrieron, el funcionamiento escolar, las trayectorias que es precisamente de lo que habla este proyecto, las condiciones materiales, de infraestructura, tecnológicas de la institución. Es decir, esta evaluación que va a ser una parte tipo censo y otra parte con encuestas, se va a diferenciar de las demás porque también hay aspectos no cuantificables que son cualitativos y que hablan mucho de la situación por la que han pasado y en la que se encuentran en este momento los estudiantes de nuestro país.
Decía que entre las acciones que ha tomado, ha planteado, bueno, hablamos ya de la estrategia integral, hablamos de la necesidad, bueno, que el Consejo Federal ponga en acciones, y muchas de ellas, como dije recién, las había puesto, la de fortalecer los dispositivos institucionales existentes o crear y promover nuevos dispositivos para garantizar el acceso a las condiciones de permanencia y terminalidad, cosas muy importantes y que se han visto afectadas seguramente, y lo vamos a poder comprobar con la evaluación. Diseñar y fortalecer también acciones de tipo socioeducativa, que iban, como siempre, la escuela a veces tiene que hacer más de lo que la escuela tiene que hacer. Y justamente en la época de la pandemia pasó por esa situación. Hemos podido ver cómo a partir de estas acciones y de decisiones que ha tomado el Consejo Federal en articulación con el Ministerio de Educación, cómo la permanente articulación entre los distintos dispositivos era una situación compleja, cambiante. En algún lado las clases no podían ser presenciales, en otras comenzaban, como el caso de mi provincia, que fuimos una de las primeras en abrir las puertas, pero bueno, al tiempo comenzó la circulación comunitaria y tuvimos que trabajar de otra manera, tuvimos que trabajar con las burbujas. Bueno, cada provincia tenía una situación distinta y para colmo cambiante, cambiaba el mapa georreferencial de un momento a otro o de un día al otro. Cada escuela tenía para poder medir el riesgo que se corría en cada provincia, había todo un circuito de comunicación, escuelas contabilizando los casos con los ministerios de su jurisdicción y a su vez esos ministerios de las jurisdicciones trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación. Creo que todo esto ha sido válido, ha sido importante, no ha terminado, queda mucho por hacer, hay que recuperar a aquellos alumnos que abandonaron, aquellos alumnos que interrumpieron su trayectoria educativa, siempre tratando de llegar a la máxima calidad posible y a lo que es la justicia educativa. Finalmente, yo remarcaba al principio que, bueno, a pesar de la desesperación, se vivió un momento de contención cuando veíamos a todos los dirigentes planificando en conjunto. Bueno, pero el tiempo transcurrió, los tiempos electorales se vienen y ya empieza a veces la especulación. No está mal que se piense distinto cuando ese distinto responde a convicciones, a la buena fe, pero cuando ese distinto se convierte en la tergiversación de la realidad y en señalar en forma drástica culpables, como si alguien fuese un culpable de lo que pasó, fue el COVID, y no le podemos decir, usted, señor COVID, tiene la culpa, ¿no? Tenemos que defendernos. Bueno, no es agradable, que es un poco lo que la sociedad está viviendo, porque ¿saben por qué? No es porque yo esté en un partido o en otros, porque la sociedad está en duelo. Yo ayer, y con esto termino, señora presidenta, ayer veía desde el balcón del departamento en el que vivo cuando estoy acá, y se veía tanto movimiento en esta capital, que parecía que lo de la pandemia era una historia lejana, allá, pero en realidad la sociedad está en duelo por el encierro, en duelo porque se perdió trabajo, en duelo porque algunas empresas, algunos negocios tuvieron que cerrar porque había que priorizar la cuestión de la vida, por eso decía que ese era el valor esencial al principio, y en duelo obviamente por los seres perdidos, por la cantidad de argentinos que a pesar de toda la preocupación, de toda el bienestar que se le pudo dar en lo que es la atención de la salud, bueno, el virus fue más fuerte hasta que aparecieron las vacunas. Y todo esto hace que aún estemos en duelo, tal vez no se nota, no estamos llorando, pero ese duelo lo estamos procesando. Y ahora que se abrieron las puertas, lo estamos procesando cuando ya dejamos de mirarnos al espejo en nuestras casas y nos miramos en la mirada del otro, en la sonrisa del otro,
Y me parece que este duelo hay que acompañarlo con la verdad, sin exagerar los errores, porque los puede haber habido, sin señalar y estigmatizar culpables, porque la especulación aquí no va con la gente. Se puede ganar en forma legítima, pero sin especular y sin tergiversar algunas cuestiones. Ojalá podamos recuperar la educación, va a llevar su tiempo, pero bueno, cuando hablamos de educación, créanme que es la mejor línea de pensamiento, la mejor inversión, la mejor apuesta para el futuro que todos, cada cual desde su lugar y con sus prioridades quiere, que es una Argentina para todos y que sea vivida plenamente por todos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.